El COVID entiende de clase social y de género y ha puesto en evidencia la mayor vulnerabilidad de las mujeres que sufren violencias machistas y de sus hijos e hijas. Egoera latza izan da danontzat, indarkeria jasatzen duten emakumeentzat are gehiago. Babesa eta emakumearen ahalduntzea izan da Satebiren lanaren oinarria. Desde la intervención socioeducativa hemos ido detectando cómo la violencia ejercida hacia las niñas y chicas jóvenes y adolescentes se ha trasladado a las redes sociales a través del cibercontrol, el ciberacoso y de comentarios ofensivos sobre el cuerpo y la sexualidad que buscan la humillación pública. Es lo que conocemos como ciberviolencia de género. Las mujeres que están en el recurso de acogida valoran que especialmente en este momento ha sido un alivio poder estar en una vivienda protegida, lejos del agresor y al mismo tiempo con un acompañamiento profesional. La comunidad ha sido muy importante, ha habido de sostén y apoyo para esas mujeres víctimas de violencia. Han sido tantos vecinas, vecinos, personas allegadas, familiares que han podido llamar pensando en ayudar a esa mujer para poder salir de ese lugar de violencia. Nos parece muy importante trabajar con las y los jóvenes sobre lo que ocurre en las redes sociales, además de dar a conocer espacios online de denuncia colectiva, espacios en los que se crean redes de apoyo, espacios en los que se identifican las violencias machistas y espacios en los que se promueve el ciberactivismo. En definitiva, ciberespacios protectores. Kolektibo feministak, esku hartze sozialeko elkarteak, hirugarren sektorea eta erakundeak lan handia eta ekimenak egiten ari dira emakume horiei eta beraien seme-alabei erantzuna eman ahal izateko. Apoyamos estas iniciativas y nos parece súper importante educar en valores feministas y sensibilizar a la comunidad para erradicar el sistema heteropatriarcal y, por consecuencia, las violencias machistas. Como presidenta de Agintzari, me gustaría renovar el compromiso que tiene nuestra cooperativa en favor de las mujeres y en contra de la violencia machista.